Le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran? Espero que hayan pasado una feliz Navidad en familia, celebrando y sobre todo exaltando el nombre de Dios y dándole las gracias por la venida de su Hijo que vino a morir por nosotros. Hoy, continuando con esa línea, quiero, en ocasión del tiempo de Navidad todavía fresquecito que se está viviendo en el mundo, quiero hablar de una de las profecías. Sabemos que sobre la Navidad se han escrito varias profecías. Sin embargo, yo quiero hablar de una que, para mi opinión personal, es la profecía más completa que se escribió sobre el nacimiento y la vida de Jesús. Una profecía que fue escrita por uno de los profetas menores. No fue escrita por ningún profeta de estos renombrados, conocidos, no. Fue escrito por el profeta Miqueas. Fue una profecía que se escribió en una época difícil de Israel, una época en donde había mucha corrupción, había una situación bélica inminente en contra de ellos, porque los sirios los tenían sitiados. Como en efecto más adelante, de acuerdo a la historia, los sirios tomarían a Israel y los someterían. Fue en esa época difícil de Israel, donde había una corrupción moral galopante, en donde Dios, a través de su profeta Miqueas, anuncia 700 años antes sobre la venida del Mesías. Para mí es la profecía de Jesús, o sobre el nacimiento de Jesús, más completa de todas. Y por eso quiero que la examinemos, que escudriñemos esa profecía. Es un solo versículo, pero es un versículo donde encierra, al escudriñarla, veremos la trascendencia, y ahí habló de todos los aspectos importantes que usted y yo debemos conocer y dominar sobre Jesús. Así que por favor acompáñenme en su Biblia al libro del profeta Miqueas. Muchos sé que se van a enredar buscando dónde queda el profeta Miqueas. Miqueas está después de Jonás. Si usted encuentra a Jonás, encontrará a Miqueas. Miqueas capítulo 5. Miqueas 5, vamos a leer los dos primeros versículos, aunque la profecía está en el versículo 2, pero también en el 1. Pero mire lo que dice Miqueas 5, 1 y 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, hablando de los sirios. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y aquí viene la profecía en versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo maravilloso, escrito, repito, 700 años antes del nacimiento de Jesús, y escrito por un profeta menor, el profeta Miqueas, encierra aspectos maravillosos que yo quiero transmitirles en este domingo. Vemos pues que, de acuerdo a lo que yo observo de esta profecía, vamos a buscarla nuevamente, yo encuentro tres aspectos importantísimos sobre la vida de Jesús que quiero compartir con cada uno de ustedes. Así que por favor preste la mejor atención sobre lo que usted va a aprender en el día de hoy. Lo primero que observamos de esta profecía de Miqueas, la primera cosa que observamos es que habla de manera contundente del lugar en donde habría de nacer el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Mire que él dice: pero tú, Belén Efrata.
Es decir, para los judíos no había duda alguna que el Mesías nacería en Belén. No solamente porque Miqueas, así uno de los profetas que los judíos conservaban en los pergaminos que conservaban, lo había predicho muchos años antes. También consta que cuando los magos fueron a Jerusalén, se encontraron con Herodes. ¿Se acuerdan que hablamos de Herodes el viernes? Y Herodes tuvo conocimiento de eso por parte de los magos, de que había nacido en Belén un rey, ¿no? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Y por lo tanto todos los judíos tenían conocimiento por los profetas que lo habían predicho, que el Hijo de Dios nacería en ese lugar. Lo que ellos perdieron de vista, o lo que ellos tal vez no entendían, es por qué Dios escogió a Belén para que naciera su hijo. ¿Por qué Dios escogió a una pequeña ciudad tan insignificante, tan menospreciada, para que su hijo naciera precisamente en ese lugar? Recuerden que incluso la Biblia dice que Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Sabe por qué el profeta dijo eso? Porque en ocasiones incluso se dieron casos en donde cuando se censaba al pueblo de Israel, pasaban por alto a Belén, ni siquiera lo censaban. ¿Por qué? Porque era una ciudad tan pequeña, tan insignificante, que aún en aspectos de censo no era tomada en cuenta. Y por eso el profeta, 700 años antes, hablaba sobre eso y menciona que era pequeña para estar entre las familias de Judá. Y razón por la cual, como mencioné también el viernes pasado, que cómo saldría algo bueno de ahí, de una ciudad tan ignorada, una ciudad tan poco tomada en cuenta en la época. Precisamente fue allí donde Dios decidió que su hijo naciera, que su hijo encarnara. Así que la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué Dios escogió a Belén? ¿Por qué Belén? ¿Por qué no escogió a Roma? ¿Por qué no escogió a Jerusalén? Ciudades importantes de la época, ¿no? Soy de la opinión que hay dos motivos que considero por el cual Dios escogió a Belén. La primera era para exaltar la gloria de Dios y que de repente el orgullo del hombre fuera menospreciado. Usted conoce cómo funciona Dios. La Biblia dice que Dios escogió a lo vil, escogió a lo menospreciado para dejar en evidencia a los sabios. Y Dios, al escoger a Belén, Él quería que toda la gloria se la llevara a Él. Si Él escogía una ciudad importante, Jerusalén, Roma, que eran ciudades que eran ricas en aspectos económicos, culturales, sociales, mucha gente hubiese dicho que Dios escogió estas ciudades por las cosas humanas agradables que había en esas ciudades. Pero Dios escogió una ciudad insignificante, una ciudad menospreciada, una ciudad en donde mucha gente pasaba por alto y desapercibida, precisamente para que de allí, de un lugar insignificante, de un lugar en donde nadie tomaba en cuenta, de ahí naciera el Hijo de Dios. Y por eso escogió a Belén. Y dentro de Belén un establo. Es decir, no solamente escogió a la ciudad más menospreciada, menos observada, sino que también dentro de esa ciudad, dentro de esas circunstancias, también escogió el peor lugar para que naciera el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que escogió un establo dentro de esas circunstancias. Entonces, para mí, el motivo por el cual escogió Dios a Belén era esa. Y vemos pues que para dejar
no darle cabida al pensamiento del hombre a decir, bueno, es que Dios escogió tal o cual ciudad por lo que en ella hay. No. Y esa soberbia del hombre incluso está reflejada en la Biblia. Vaya conmigo, por ejemplo, a lo que dice Primera de Corintios. Vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios 1:12. Primera de Corintios 1, versículo 12. Porque también una de las cosas que tenemos los seres humanos es una alta soberbia. El orgullo del hombre ha sido el motivo por el cual el pecado entró en el mundo. Mire lo que dice, por ejemplo, Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, hablando el apóstol Pablo, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y eso es lo que pasa hoy. Hay personas que tienen preferencias personales a personas supuestamente poderosas, y dicen, yo soy de tal, yo soy de fulano, yo sigo a mengano. Y el apóstol Pablo tuvo que decirle más adelante en el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué Dios escogió a Belén y no escogió las ciudades poderosas de la época? Para que nadie se jactara delante de él, para que nadie pudiera decir, claro, Dios escogió a Jerusalén, escogió a Roma, escogió a estas ciudades importantes porque eran las ciudades que prevalecían en la época, y así que la gloria se la llevaran a aquellos que construyeron en esas ciudades, que edificaron en esas ciudades. Y Dios dijo, no, quiero menospreciarlos. Y una manera de menospreciar el gran orgullo del hombre era que su hijo, el que venía a salvarnos, naciera en una ciudad insignificante. Y por eso fue que Dios escogió, y así lo mencionó el profeta al escribir esta importante profecía, que era pequeña entre las ciudades de Judá. ¿Cuánto dicen amén a eso? Mira, mi hermano, Dios creó al hombre para que nosotros adoráramos a Dios en todo tiempo, para que Dios fuera glorificado siempre. Pero el orgullo del hombre lo corrompió, hizo que se desviara de los propósitos por los cuales fuimos creados, y por eso sabemos pues que Dios tuvo que idear un plan de salvación, toda vez que el orgullo del hombre hizo que se desviara, y lo hizo peligroso incluso en contra de los propósitos de Dios, por lo cual Dios tuvo que establecer un plan de salvación. Y por eso la venida de su Hijo encarnado en el mundo, para que se pudiese restablecer la relación de Dios con el hombre mediante un poderío glorioso aún mayor que el de la creación del hombre mismo. Y fue por eso que el Hijo de Dios vino a vivir entre nosotros. Por eso fue que Dios envió a su Hijo a nacer, crecer, desarrollarse, establecer un ministerio y a morir por usted y por mí, para restablecer esa relación dañada, pervertida, y convertir al hombre en lo que siempre debió ser, el adorador de Dios, ¿no? Que buscara a Dios todo el tiempo en espíritu y en verdad. Y por eso Dios envió a su Hijo para vivir entre cada uno de nosotros. El segundo aspecto por el cual considero que Dios escogió a Belén para que su Hijo naciera es para mostrar el carácter de su Hijo. Para mostrar el carácter de su Hijo. Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir.
la naturaleza por el cual Dios o Jesús nació dentro de circunstancias tan sencillas, ¿no? Es para precisamente mostrar el carácter que tendría su hijo en vida. El carácter de ser una persona sencilla, una persona que se humilla delante de Dios, una persona sencilla que vino a dar y a no recibir, como lamentablemente tienen muchos por norte. Nos fascina recibir, pero qué lío para dar. Y por eso Dios hizo que su hijo naciera bajo estas circunstancias. Y el nacer en una condición tan humillante como la de nacer en un establo reflejaba el carácter que tendría Jesús en su peregrinar. Alguien que vino a dar de lo que tenía y no a recibir de lo que muchas veces se presentan para ser bendecidos. Dios vino para bendecir. Y ese fue el segundo aspecto, considero, de importancia y por la cual Dios hizo que su hijo viniera. Pero para ser exaltado, primero tuvo que ser humillado. Usted conoce la historia. Para que Jesús fuese exaltado, tenía que pasar por un periodo de humillación que usted y yo conocemos y por la cual nosotros le seguimos hoy día. Porque murió en la cruz por ti, por mí, producto del pecado que había en el hombre y que Él vino a restaurar, que Él vino a comprar con precio de sangre para que en este tiempo que celebramos simbólicamente su nacimiento, hiciéramos memoria de todas las cosas que hizo por usted y que hizo por mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el profeta Miqueas no solamente profetizó en cuanto al lugar donde Jesús iba a nacer. El segundo aspecto que veo en esta maravillosa profecía de Miqueas es que él también profetizó sobre la naturaleza de su gobierno. La naturaleza del gobierno de Dios. Mire lo que dice nuevamente Miqueas 5, versículo 2. Dice: pequeña para estar entre las familias de Judá. Y dice aquí: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Lo que no es tan obvio de este texto es que no decía de manera tan clara. Había que leer y poder deducir de lo que se está diciendo el profeta aquí. Es que el gobierno de Dios no sería un gobierno establecido por Él. No sería un gobierno que Él iba a establecer en su propio nombre, ¿no? Y ese es un aspecto que el pueblo judío perdió de vista con el nacimiento de Jesús. Y mi hermano, yo me maravillo con la Biblia porque no hay ninguna letra que está de más, no hay ninguna palabra que traiga confusión, tal vez traiga discrepancias doctrinales en cuanto al estudio de la palabra, pero la palabra es diáfana, eficaz. Dios no se equivocó. Tal vez el profeta Miqueas, tal vez cuando escribió esta profecía, ni él entendía lo que estaba escribiendo, pero como la Biblia es inspirada por Dios, él no tenía que entender, él tenía que obedecer. Y él pone aquí en la palabra de ti, mire lo que dice la palabra. La palabra dice: de ti me saldrá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Qué está diciendo Dios a través de esta profecía? Dios está diciendo, por ejemplo, a Belén: de ti saldrá el que nacerá en ti, es enviado por mí. O sea, Dios está diciendo: yo estoy enviándote al que será Señor de Israel. Es decir, que el gobierno de Jesús no era un gobierno establecido en su nombre. Era un gobierno, Él venía a gobernar de parte de quien lo envió, de parte de Dios. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando, busque Primera de Samuel, cuando el profeta iba a ungir a David. Primera de Samuel 16:1, búsquelo.
Primera de Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Lo mismo que pasó con Jesús en esta profecía. Dios diciendo, me he provisto. O sea, Dios estableciendo que el rey David es establecido por él, no como Saúl. Ya hablamos de Saúl cuando predicamos sobre la voz del pueblo, no es la voz de Dios. Lo mismo que pasó en la profecía de Miqueas fue lo que Dios le dijo a Saúl: ve a la casa de Isaí y unge, porque me he provisto rey, me he provisto rey. Y lo mismo dijo en esta profecía: de ti saldrá, ¿no? De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y Jesús lo dijo en muchas ocasiones. Jesús en muchas ocasiones dejó claro que Él venía a gobernar, que Él venía a cambiar la mentalidad del mundo, ¿no? Por obediencia al Padre, en atención a quien lo envió. Mire lo que dice, por ejemplo, Juan. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, Juan 4:34. Juan 4:34 dice: Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús hablando claramente que el gobierno de él era ejercido a través del Padre, no a través de él. Más adelante, en Juan 5:30, dice algo similar. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y si juzgo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y más adelante, en Juan 7:16, dice algo similar. Dice: Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Los judíos perdieron de vista este detalle, que el gobierno que Jesús vino a establecer no era un gobierno personal o propio que él quiso instaurar, no. Era un gobierno ordenado por Dios. Él venía a representar a Dios en la tierra. Él venía para que los hombres y mujeres que se habían rebelado contra Dios se arrepintieran y se sometieran de manera voluntaria al gobierno y a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que Jesús en más de una ocasión les dijo a las personas que lo oían. Incluso se lo dijo a Pilato. Vaya conmigo a Juan 18. Juan 18, versículos 36. Juan 18, 36. Dice, respondiendo Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces dice el 37, entonces Pilato le responde: eres tu rey. Y aquí Jesús, nuevamente haciendo gala de la eterna sabiduría divina que tenía, le responde. Porque si él decía que era rey, se entendía que el rey cuya concepción tenían los hombres era distinta. La concepción de rey que tenía el hombre era de que Jesús levantara un ejército, luchara contra el pueblo de Roma para redimir al pueblo de Dios. Y esa no era la percepción. Y por eso Jesús sabiamente, al momento de responderle al Pilato que le hace la pregunta, le dice lo siguiente: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pero tampoco él podía negar que era rey. Sin embargo, la concepción que de rey tenían las personas de la época, Dios dice: el que oye mi voz oye la verdad.
Yo vine a pregonar y Dios oró, predicó, habló de la verdad. Es decir, lo que Dios vino a hacer es cambiar la mentalidad interna de adentro hacia afuera y no establecer un gobierno como el que ellos esperaban, que era de convocar soldados, ir a enfrentar al pueblo de Roma para salvar al pueblo. Y no es así. Y eso fue lo que Jesús lo dijo desde siempre. Digo, este gobierno no es mío, yo vengo aquí en nombre del que me envió, de que mi Padre. Yo estoy gobernando, yo vengo aquí a hablar en nombre del que me envió. Y por eso Jesús decía que Él era el camino, la verdad y la vida. Porque Él pregonó la verdad a fin de que la verdad nos hiciera libres, tal como la palabra nos enseña. Y por eso el segundo aspecto importante que yo veo en esta profecía de Miqueas era sobre el gobierno que venía a establecer Jesús luego de su nacimiento. Y el tercer punto importante que veo de esta profecía, maravillosa, que te va a partir el cerebro. Otro aspecto, el tercer aspecto que yo encuentro de esta extraordinaria profecía es que nos revela la esencia de la persona del Mesías. Nos revela la esencia de la persona de Jesús. Volvamos nuevamente a Miqueas 5:2. Dice al final: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y mi hermano, cuando cualquiera que pueda leer el final de este versículo, puede entrar en confusión, puede entrar en quedar fuera del entendimiento de lo que el profeta estaba escribiendo en ese momento. Y mi hermano, tal vez ni siquiera el profeta entendía lo que estaba escribiendo aquí. Recuerden que fue 700 años antes de su nacimiento, del nacimiento de Jesús. Y aquí la puso complicada, Dios la puso complicada cuando a través del profeta escribe eso. Porque estaba claro, y así dice el mismo versículo, es que Jesús nacería en Belén. Pero también dice al final que ese gobernante que Dios enviaría y que nacería en Belén era eterno. Y allí tal vez la confusión de muchos, porque todos entendemos que una persona que nace, el inicio de su vida empieza con el nacimiento. Sin embargo, la Biblia dice que este Mesías que vendría era eterno. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos está diciendo que este bebé que nació realmente era eterno. Y eso, para los que de repente no escudriñan la Biblia de manera profunda, pueden entrar a pensar, bueno, pero ¿cómo es posible que se nos pueda decir que un bebé es eterno? Entonces, Dios está enviándonos a quién. ¿Quién fue el que vino? ¿No? Y una de las cosas que los judíos tenían clara era que la única persona que era eterna era Dios. Ellos decían, el único eterno, el único que ha existido siempre era Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, Isaías, ¿no? Vaya, por ejemplo, al libro de Isaías 40:28. Recuerden que Isaías es contemporáneo con Miqueas. Isaías es contemporáneo con Miqueas. Isaías 40:28 dice así: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. El profeta, recuerden que Isaías, repito, es contemporáneo con Miqueas, y él está, y es el conocimiento que tenían los judíos de la época, que el único eterno era Dios. Por lo tanto, hablar de que hay otro ser eterno trae a confusión, o puede traer a confusión a los que
no dominan las escrituras, ¿no? Otra profecía navideña, escrito por el mismo profeta Isaías, también trae la misma circunstancia. Vaya conmigo a Isaías capítulo 9. Isaías 9:6. Isaías 9:6, profecía navideña de Isaías, contemporáneo de Miqueas, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí vemos que nuevamente Isaías, hablando de Jesús, lo denomina Padre fuerte, Padre eterno, que es lo mismo que en otras palabras menciona Miqueas cuando menciona que sus salidas son desde el principio de los tiempos, dándonos a entender, ambos profetas, recuerden que eran contemporáneos y ambas se dieron 700 años antes del nacimiento de Jesús. Nos decía claramente que es la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, el que fue enviado por la primera, Dios Padre, para que reinara entre nosotros. Esto es sumamente importante que lo entendamos, que Dios Padre, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, fue enviado por Dios para que en su nombre gobernara en este mundo. Y Jesús se lo dijo en más de una ocasión a los judíos. Vaya conmigo a Juan 10:30. Juan 10, versículo 30, dice así, hablando Jesús: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Más adelante, vaya a Juan 14:9. Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús lo mencionó, dando a entender y de manera diáfana nos aclara o deja ver sin vestigio de duda alguna que Dios Padre envió a su Hijo para que naciera entre nosotros y que en su nombre, en el nombre del Padre, gobernara en este mundo, a fin de que usted y yo, que éramos pecadores, que no merecíamos nada, tuviéramos la posibilidad de arrepentirnos y reconciliarnos con el que nos creó, a fin de que el propósito por el cual fuimos creados fuera restablecido, que no es más que glorificar a Dios en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso este acontecimiento de la Navidad es el que debe servirnos para que nosotros glorifiquemos a Dios. El motivo de la Navidad, esta celebración que estamos celebrando desde el viernes hacia acá, no es más que hacer remembranza, como decía el viernes, de un acontecimiento que cambió la historia, pero cuyo fin principal o cuyo personaje principal es Dios, porque Dios fue el que envió a su Hijo, y Jesús lo dijo en más de una ocasión: yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuál es el foco principal de la Navidad? Glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Glorificar a Dios. Y por eso yo soy de la opinión que este tiempo de Navidad es la prueba de que algo anda mal en el hombre. Porque este tiempo de Navidad, que debe ser utilizado para glorificar a Dios, es un tiempo que utilizamos para glorificarnos a nosotros. El hombre se prepara en este tiempo para pintar su casa, arreglarla, ponerle foquito, comprar pavo y jamón, hacer dulce y un montón de cosas que después van a desaparecer, en vez de enfocarnos en alabar y glorificar a Dios por el regalo que Él nos envió en esa primera Navidad,
cuando nos envió a su Hijo para que a través de Él tuviésemos la posibilidad de salvarnos y tener vida eterna. Sin embargo, no vemos eso hoy. Hablé de eso el viernes, ¿no? Y por eso uno de los puntos importantes que nosotros debemos en esta época de Navidad es glorificar y amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el autor, Él fue el creador, Él fue el que estableció las profecías y Él fue el que envió a su Hijo para que naciera entre nosotros y estableciera su gobierno, el gobierno de Dios, ¿no? A fin de darnos oportunidad a usted y a mí de salvarnos y que volvamos al plan original que Él nos creó, que fue el de glorificar y exaltar su nombre en todo tiempo. Le hago una pregunta y de repente va a servir para enseñanza para los que anoten. ¿Cuál fue la primera alabanza de Navidad que se cantó? ¿Sabe cuál es? Para los que anotan. Vaya conmigo a Lucas. Está en Lucas. Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2, versículo 14. La primera alabanza, la primera canción de Navidad la cantaron los ángeles, anunciando la llegada del Mesías, cuando dice en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es uno de los versículos también que ha sido mal interpretado por el mundo. La Biblia dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Pero mucha gente dice, y es lo que se ha universalizado para muchos, que dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz al hombre de buena voluntad. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice al hombre de buena voluntad, ¿no? La Biblia dice paz. La Biblia dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y hay una coma. Y dice buena voluntad para con los hombres. Dice no al hombre de buena voluntad, como escuchamos de manera casi universal, en donde se ha cambiado el contexto de lo que Dios estableció. No es paz para el hombre de buena voluntad, sino a los hombres, sino la buena voluntad fue de Dios, que envió a su Hijo para que recibamos la paz que solo Él puede dar. Y Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo. Y por eso en esta canción, en esta primera alabanza navideña, voy a hacer preguntas de investigación cuando me la pregunte más adelante, ¿cuál fue la primera alabanza de Navidad? Fue la que cantaron estos ángeles. Mire lo que dice, mire lo que dice el versículo 13, de ahí mismo, de Lucas 2:13, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan ¿a quién? Alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Y mi hermano, así empieza la alabanza de la Navidad. Dice, gloria a Dios. ¿Qué quiere decirnos eso? Que cuando nosotros en este tiempo de Navidad, en donde celebramos el nacimiento simbólico de Jesús hace más de 2000 años, lo que debemos hacer es alabar a Dios, porque fue Dios el que todo lo creó, fue Dios el que lo mandó a nacer entre nosotros y fue el reino de Dios el que Él vino a enseñarnos. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es alabar y glorificar a Dios, tal como lo hicieron en esa primera canción de Navidad interpretada por los ángeles y las huestes celestiales. Lo primero que dijeron fue, gloria a Dios en las alturas. Y es lo que usted y yo debemos honrar y glorificar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿qué pasa hoy? Hoy el foco de importancia es el hombre. El hombre se compra ropa y se compra todas estas cosas que ya he repetido, adornan su casa con todas estas cosas que ya he mencionado, y se nos olvida que a quien hay que alabar, honrar y glorificar es a Dios, tal como hicieron los ángeles, ¿no? Tal como hicieron los ángeles.
honrar y glorificar al que todo lo creó, al que todo lo hizo, al que todo lo formó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no procurar ser nosotros protagonistas de algo que no nos pertenece. Una de las cosas que Dios menciona en su palabra es que la gloria no la comparte con nadie. Y los ángeles dijeron, gloria a Dios, dijeron los ángeles. ¿No? Y la buena voluntad es de Dios. La buena voluntad la tuvo Dios con nosotros al mandarnos a su Hijo. Esa es la buena voluntad de la que habla Lucas 2:14. Y no al hombre de buena voluntad. La Biblia no dice eso. La buena voluntad fue de Dios al mandarnos a su Hijo. Ese es lo correcto, como está en la Escritura. Cuando dicen amén a eso. Así que mi hermano, amada hermana, que me escuche y que me ves, nosotros debemos glorificar a Dios. No glorificar a un tipo gordo vestido de rojo con blanco que le llaman Santa, Papá Noel, y engañar a tus hijos diciéndole que este tipo vestido así es el que trae los juguetes a tus hijos. Mira, ¿sabes lo que haces al hacer eso? Estás menospreciando la gloria de Dios y estás exaltando a alguien creado por el hombre. Porque la Biblia no menciona ningún santo y Papá Noel por ningún lado. Eso no existe, eso lo creó el hombre. Y en este tiempo, y usted lo puede ver en casi todos los comercios en esta época, ponen a un tipo gordo con un traje rojo con blanco, de que Santa, y los niños toman fotos con él, y muchos niños, y estoy hablando de niños cristianos, ¿ah? No estoy hablando de gente mundana, no, estoy hablando de gente cristiana. Muchos todavía tienen a sus hijos engañados diciéndoles que ese tipo vestido de rojo que llaman Santa o Papá Noel es el que trae los regalos. No, mi hermano, tenemos que enseñar a nuestros hijos que los regalos que reciben es producto de la bendición que Dios le da a los padres para comprárselo. Ningún Santa ni Papá Noel. Eso es diabólico. Eso es como hablaba el viernes de los Herodes, de personas que quieren desvirtuar lo que realmente debemos conmemorar para prestar atención a estos personajes. Y usted me dirá, pero pastor, eso es para que en la inocencia de los niños. No, porque al hacer eso estás menospreciando a Dios o estás poniendo a Dios por debajo de lo que Él merece, de la gloria y de la alabanza que Él merece recibir, para dársela a esa persona vestida de rojo con blanco. Y por eso nosotros debemos alabar y honrar y glorificar a quien lo merece. Y por eso los ángeles lo dejaron claro al cantar esa primera alabanza: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres, por la buena voluntad que tuvo Dios a mandarnos a su Hijo. La buena voluntad no fue de los hombres, la buena voluntad fue de Dios. Así que cuando yo veo en las propagandas, porque se ve por todos lados en esta época, que en vez de exaltar a Jesús, de exaltar y glorificar a Dios, ponen a un tipo vestido de rojo con blanco. ¿No? Y me da dolor ver cómo incluso gente cristiana siguen engañando a sus hijos diciéndole que Santa te va a traer. No, Santa no trae nada. Santa es una creación del diablo, diabólica, para apartar las miradas de lo que debemos mirar realmente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y por eso el papel protagónico en esta Navidad las tiene Dios. El papel protagónico, el artista principal de la Navidad es Dios, porque Dios fue el que organizó todo esto, todo lo concerniente al nacimiento de Jesús, su vida, su ministerio, su muerte y resurrección. Todo fue obra de Dios. Así que quien recibe la honra y la gloria en este tiempo de Navidad es única y exclusivamente Dios. Porque Jesús incluso lo dijo: yo vengo a cumplir la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? El Dios que tú y yo conocemos. Y por eso nosotros debemos honrar a Dios en este tiempo. Yo te pregunto, y lo dije también el viernes, ¿te has tomado un tiempo, espero que nuestros miembros lo hayan hecho, para decir gracias Dios por haber mandado a tu Hijo a morir entre nosotros,
para darnos otra oportunidad para poder ser redimidos. Mi hermano, la salvación no es que sea, la salvación es gratis, pero no es que sea barata, sino que Jesús la pagó el precio por nosotros. Eso debemos entenderlo. Hermano, Dios nos dio una mente para pensar, un corazón para sentir, nos dio una voluntad para decidir, nos dio un cuerpo para servirle y no una boca para alabarle. Son cosas que Dios nos da. Y muchos hombres y mujeres han corrompido esos dones y talentos que Dios nos dio para tener nuestra propia agenda, para tener nuestra propia forma de vida, para ver las cosas de Dios y ver las cosas del nacimiento de su Hijo a nuestra manera. Y mi hermano, repito, no está mal que tú decores tu casa y que compres todas las carnes habidas y por haber. Eso no es malo. Lo malo es que tú no glorifiques finalmente el nombre de quien merece toda la honra y toda la gloria en esta época de Navidad. Porque todo es producto de la decisión de Dios. Sin Dios no hubiese nacimiento de Jesús, no hubiese mundo, no hubiese nada. Y por eso los ángeles cuando cantaron, mira que ni siquiera mencionaron el nombre de Jesús. Si tú revisas Lucas 2:14, no mencionan a Jesús. Ellos dicen, gloria a Dios en las alturas. Ellos están exaltando a quien merece la honra y la gloria. ¿No? Y con esos nombres nos prestan a Jesús, porque Jesús vino por él. Y todo lo que Dios envía es bueno. Y Él envió a su Hijo para ti y para mí, para salvarnos a nosotros que debimos ser los que debimos ser clavados en ese madero, y no Él. Y Él vino a salvarnos, a rescatarnos y a dar su vida y su sangre por nosotros. Por eso, en esta época, más que las cosas materiales y secundarias que hacemos en esta época, nuestro foco debe ser alabar, glorificar y dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por darnos la oportunidad a través de su Hijo, de poder redimirnos, de poder salvarnos. Y por eso cuando Dios lo manda a Él, Jesús dijo, nadie llega que Jesús mandó a su Hijo para que Él fuera el intermediario entre Él y nosotros. Y por eso la Biblia lo dice, no hay otro intermediario entre Dios y el hombre que Jesús. Y Jesús también dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que mi hermano, tiempos como los que estamos celebrando, esta Navidad, en donde nos preparamos de antemano, muchos ahorran todo el año para reventar el choncho en diciembre, pero lo hacen bajo un contexto material, bajo un contexto humano. Yo no sé si cuando tú recibes tu ahorro, estás pensando en glorificar a Dios. No sé si cuando compras el pavo, jamón, la pintura para pintar tu casa, los foquitos, yo no sé, las cosas que compres o lo que puedas comprar. No sé si lo haces bajo la perspectiva de glorificar y alabar a Dios con eso, o para hacer que tu casa parezca mejor que la del vecino, porque esta época se convierte en una especie de competencia de quién arregla mejor su casa, quién tiene más comida en su casa. Y nos olvidamos del verdadero propósito, que es darle gloria a Dios. Tengas o no, la gloria es de Dios y Él lo ofendemos cuando damos más importancia a esas cosas de tener y no de alabar. Y por eso los ángeles fueron claros en esta primera alabanza. Gloria a Dios en las alturas. Y es lo que tú y yo deberíamos preocuparnos por agradar a Dios. Es bueno que come todo lo que puedas, pero jamás te olvides de que todo esto que estamos celebrando es obra de Dios y a Él debemos agradecer, a Él debemos darle gracias, honra y gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para terminar te pregunto, ¿a cuánto les gusta recibir regalos en Navidad? Sería hipócrita el que no dice que yo. A todos nos gusta recibir regalos y en esta época, ¿por qué no? Claro que sí. Pero el mejor regalo, mi hermano, que tú y yo podemos tener, el mejor regalo que le podemos dar a Dios en esta época,
No es decirle gracias por la casa que pude pintarla, porque pude comprar jamón y pavo y pude hacer dulce. Pude hacer saril y pude hacer un montón de cosas. Eso es secundario. Darle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo. Por haber enviado a su Hijo, porque a través de Él tenemos la oportunidad de ser redimidos, de ser salvados, de poder tener vida eterna. Ese es el mejor regalo que podemos darle a Dios en esta época. Los que están apartados de Él, el mejor regalo que tú le puedes dar a Dios hoy es entregar tu vida a Él, creer en su Hijo y llevar la vida que Él quiere que tú y yo llevemos. Una vida en donde solamente a Él le glorifiquemos, porque Él fue el que nos creó, Él fue el que nos formó, Él es el que nos bendice, Él es el que nos da todo lo que tenemos. Y por eso, y para eso fue que Dios envió a su Hijo, para encarnar aquí en la tierra, para restablecer la relación que se había dañado entre el hombre y Dios, para que podamos finalmente, aunque de manera imperfecta, cumplir el propósito por el cual Él nos creó. ¿Y para qué nos creó? Para que hagamos lo que dicen los ángeles en Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas. Es decir, que usted y yo alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y por eso me maravillo con esta profecía extraordinaria de Miqueas, que encierra aspectos profundos, porque nos dice dónde iba a nacer Jesús, nos dice el gobierno que iba a tener y nos habla de la esencia de ese ser que vino, que tiene esa esencia eterna. Ninguna otra profecía es tan profunda y tan completa como la de Miqueas. Un profeta menor, y que fue escrita 700 años antes. ¿Sabe por qué fue escrita? ¿Sabe por qué Dios se preocupó de establecer o de dar a conocer las cosas que iban a ocurrir sobre el nacimiento de su Hijo con tantos años de antelación? Para que ni tú ni yo tengamos excusa, para que nadie pueda decir que no sabía, para que nadie pueda decir es que a mí nadie me dijo. No, todos sabemos que esto que estamos celebrando fue otra de las tantas, otra de las miles de cosas que Dios hizo para ti y para mí. El regalo más espléndido que pudimos recibir de Dios fue ese: enviarnos a su Hijo para rescatarnos y salvarnos. Y por Él es que estamos aquí. Por Él es que damos nuestra vida, damos nuestro tiempo, nuestro mejor esfuerzo, damos todo lo que tenemos, porque entendemos y que con eso alabamos y glorificamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Haces tú lo mismo? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por la profundidad que aprendemos de esta profecía extraordinaria del profeta Miqueas, que nos enseña grandes cosas sobre tu Hijo. Te doy gracias, Señor, y espero que nuestros hermanos, todos nuestros colaboradores, todas las personas que nos reciben esta enseñanza, hayan sido bendecidos y maravillados con esta enseñanza. Te pedimos, oh Dios, que tú nos sigas bendiciendo. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo amado, para que a través de Él podamos salvarnos. Porque nos amaste tanto, dice tu palabra, que nos lo enviaste para que todo el que en Él crea no se pierda. Y a través de tu palabra, a través de buscarlo en espíritu y en verdad, y tal como hicieron esos ángeles en la primera canción navideña que salió, glorificar tu nombre, darte honra y gloria. Dios, te damos gracias por el regalo de la Navidad, el regalo de tu Hijo. Gracias por la posibilidad de los que pueden comprar, de los que pueden arreglar y pintar, pero te damos gracias por aquellos que entienden que la Navidad no es eso, que la Navidad es honrarte y glorificarte y darte gracias por lo que hiciste, enviar a tu Hijo entre nosotros. Y yo aprovecho la ocasión para nuevamente, en nombre de todo el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos que nos ven y nos escuchen,
darte gracias, Dios, porque tú eres el protagonista principal de la Navidad, porque tú eres el verdadero creador de todas las cosas. Si no es por ti, no hay Navidad, no hay creación y no hay nada, porque tú eres el dueño y el creador de todas las cosas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas bendiciendo y fortaleciendo en estos últimos días de este año y en los albores del nuevo año que se avecina. Todavía en pandemia, en donde nos has cuidado, conservado y sustentado. Te pedimos, oh Dios, que podamos llegar a fin de año con esta misma pasión en tu palabra, con esta misma pasión en tus caminos, y que podamos seguir ganando almas para honra y gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y estaremos prestos a la palabra de Año Nuevo, poderosa, que tenemos preparada para ustedes. No se la pierdan. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo viernes de enseñanza. Dios le bendiga.